Buen día amigos, buen día, bienvenidos al Tren Económico. Que no se les vaya el tren, gente, ¿cómo están? Vamos a charlar un poquito del dólar, una actualización de lo que está pasando con el tipo de cambio y la política del gobierno, ¿no? Lo que les decía. Yo les comentaba en otro video sobre esto, que el gobierno estaba apuntando a tres temas, ¿no? A un ajuste más profundo, a pedir préstamos lo máximo posible y a la salida del cepo. Y bueno, que más o menos en función de lo que se veía en ese momento, en función de los préstamos que recibiera, si iba a haber la necesidad más rápida o no de abrir ese cepo y la profundización del ajuste. Bueno, hubo novedades, o sea, todos vieron las novedades que hay del gobierno, que por un lado tenemos que el FMI no les va a prestar más dinero, pero bueno, tuvo el blanqueo. Entonces el blanqueo ofició de un ingreso ahí de dólares en la banca privada, que está disponible como para poder aprovecharse. Eso sirvió para una apreciación cambiaria con el movimiento de capitales, como le decía. La entrada de esos capitales hizo que se aprecie un poco la moneda, la caída del CCL con respecto al dólar oficial, ¿sí? Entonces, por ese lado sirvió, ofició de préstamo de alguna forma, ¿sí? Para la economía real y la economía financiera sobre todo. Entonces, no tanto la economía real sino la economía financiera, al menos por ahora, por ahí se traslada la economía real. Hay que ver cómo evoluciona eso, porque se están prestando a obligaciones negociables, a distintos instrumentos, ¿sí? Lo importante es que generó esa apreciación cambiaria. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que, bueno, en la práctica hizo como una entrada de capitales, que era lo que el gobierno buscaba con los préstamos de banco. Eso bajó el riesgo país, ¿tá? Eso está generando ese tipo de confianza en la economía financiera del país. Así que, por el lado del cepo, no necesita por el momento sacarlo así de rápido, porque ingresaron esos capitales sin dar un pedido. Hay que ver cómo los utiliza. Después tenemos el tema del FMI y Trump. Yo les comentaba que dependía qué pasaba con Trump. Al parecer va a ganar Donald Trump la elección y va a ser más propenso a prestarle a que el FMI de alguna forma, si bien no le preste nuevo dinero, pero al menos le refinancie las deudas al gobierno. Eso es lo que al parecer se espera y sería positivo para el gobierno para el año que viene, en esa necesidad de dólares en la reserva para poder cubrir. Si el FMI agarra y termina refinanciando un nuevo plan de refinanciación, no incrementar deuda nueva, sería bueno para el gobierno, entonces, en la necesidad de contar con los dólares. Aunque un gobierno de Trump, al ser más proteccionista en su país y demás, terminará fortaleciendo el dólar y por ahí haga caer el precio de los commodities y demás, porque al fortalecerse el dólar, el precio del petróleo y la soja, etcétera, tiende a caer siempre. Así que si va por ese lado, el efecto positivo es que es un FMI más permisivo con Argentina y el efecto negativo es que la balanza comercial se siga complicando, ¿sí? Hablando de la balanza comercial, seguimos hablando de un problema, porque el gobierno está entonces apuntando a una apreciación del tipo de cambio, como están viendo, a un peso sobrevalorado, ¿sí? Que el dólar esté barato. Entonces, como hace esto, ya sea por la entrada de capitales que generó, por el carry trade, ofreciendo tasas en pesos muy positivas, manteniendo el tipo de cambio estable o sobrevalorado, fíjense que está hablando de que quiere apuntar a cortar la inflación cortando el crowning peg, o sea, la depreciación del 2%, terminar bajándola o sacándola. Entonces genera una apreciación aún mayor del peso. La intención es como ir a un modelo tipo convertibilidad, sin que exista una ley de convertibilidad. Eso está apuntando, con las consecuencias que tuvo el modelo de convertibilidad en Argentina. Que el que lo vivió, que recuerda, sabe que esa estabilidad de precios se dio a costa de una recesión económica muy fuerte que en una primera etapa generó mucho desempleo. Y fíjense que el gobierno está entrando en esa etapa, está recortando en entidades del Estado, está sacando empleados, está reformulando, acaba de cambiar la FIP, la Casa de Moneda. Hay un montón de organismos que está reestructurando. Entonces va a dejar gente sin empleo que va a terminar, más allá de si corresponde o no
el trabajo que hacían, termina afectando la demanda agregada, cayendo el consumo, lo que les decía. El ajuste hace que caiga el consumo. Ese consumo también repercute en las empresas privadas, en el negocio de barrio, etcétera. Entonces hace que gente que está empleada en el sector privado también peligre, ¿sí? En el comercio sobre todo, peligre sus fuentes de ingresos. Se hace un cúmulo de desempleo creciente. Es un modelo que mantiene estabilidad de precios y mantiene estabilidad cambiaria a costa de un desempleo creciente. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Y por eso se va a ir pareciendo más a los 90, ¿sí? Así que aquellos que esperaban un dólar que saltando, al menos de momento, eso se va a seguir esperando. No va a pasar, o sea, estamos en la etapa de ingreso de capitales, no de salida. Entonces estamos en una apreciación, en la etapa de apreciación del tipo de cambio, ¿sí? Ya vendrá en su momento, como pasó en los 90, lamentablemente el modelo termina estallando siempre con una salida de capitales, que terminan haciendo que salte el tipo de cambio. Al final, la convertibilidad duró muchos años, pero ¿qué tenía la convertibilidad? Tenía muchos préstamos, el gobierno, el FMI le refinanciaba el préstamo porque no querían que caiga Argentina en ese tiempo. Cuando no, muchos dicen, sí, pero el gobierno, en los 90 había un déficit fiscal que era el problema que no permitía pagar la deuda, en cambio Milei tiene superávit. De acuerdo, estamos de acuerdo. Eso va a hacer que sea más profunda la recesión. O sea, justamente lo que hacía en los 90, que hubiese crecimiento, algo de crecimiento económico, era que el gobierno, si bien privatizó y demás, seguía manteniendo ese déficit fiscal que monetizaba la economía. En cambio ahora no, por lo cual la recesión va a ser más profunda, más rápido. Ese es el problema con el modelo actual. Entonces, como les decía en otros videos, los modelos neoliberales terminan a la larga en un estallido social porque la mayoría de la población está en Argentina metida en un sistema, digamos, donde hay mucha sustitución de importaciones o depende mucho del consumo y de la importación de bienes. No tenemos una economía orientada a la exportación, entonces nos afectan mucho los ajustes, genera muchos problemas económicos. Así que en principio lo que vamos a tener de acá en adelante es un tipo de cambio estable a la baja, o sea, una apreciación del peso. Es muy probable que si hace la salida del cepo el gobierno sin necesidad exclusivamente, lo haga por la posibilidad de atraer más capitales en el momento que lo necesite, más capitales para seguir generando este carry trade, porque si el FMI y demás no le presta nuevo dinero, al menos esa sería la lógica, va a depender ahí de eso. Pero la recesión en sí, provocada por el ajuste fiscal, va a ser lo prioritario. Así que nos vemos en un modelo económico que va a profundizar la primera etapa de los 90, las privatizaciones, demás, para mantener el tipo de cambio estable y pagar la deuda en lo posible, la deuda externa en lo posible, ¿sí? La consecuencia social es la que ya se conoce que vivió y bueno, se va a vivir en mayor desempleo y salarios más bajos. Además vamos a tener mucha actividad económica que no va a parar la inflación de golpe, va a seguir habiendo un cierto incremento de a poquito en los próximos meses. Así que por la estacionalidad también, etcétera. Y por esta idea de que los que están perdiendo, como chiste el cepo, los que están perdiendo poder adquisitivo porque les caen las ventas, tratan de recuperarlo aumentando precios. Vendiendo menos, pero aumentando precios. Así que ténganlo en cuenta que el tema de la inflación, aún así, aunque quiten el Clawley effect, o sea, que quiten la depreciación al 2%, va a seguir habiendo una inflación ahí latente por la misma recesión generada por el gobierno, pero va a seguir a la baja. Ese es el escenario hasta el nuevo aviso. Al parecer, que gane Trump va a favorecer en un sentido y el otro no. Así que el gobierno, al menos, el único problema que puede tener el gobierno es una crisis social. Después, en materia financiera, al parecer, todas las cosas están dadas como para que, al menos hasta la elección del año que viene, continúe lo más bien. Hay que ver qué pasa con la elección, si la gente socialmente lo va a volver a votar o no. Chau.